El joven quiere siempre emanciparse de su bien, del supuesto bien. ¿Por qué será? ¿No es acaso porque no es el mayor bien? ¿Por qué inyectarse otras formas de combustión, aún peores? ¿Por qué buscar otros aceites de bien? ¿Por qué quiere volverse cada vez más demoníaco? ¿Por qué devenir un afirmador negativo que desentraña al afirmador positivo? ¿De dónde surge ese aceite negro de los marcos? ¿Tanto mal, tanta necesidad de conceptualizarle en tales extremos? ¿Por qué, incluso en las mejores familias de afirmación positiva, las más cercanas a la ficción e inmersas en el familiarismo, deben rozarse, consolarse y lapidarse en su decisión de permanecer? Aún más, ¿no son precisamente ellas las que cargan con más pesadez, presión, chillido, exceso, grito, esquizofrenia y necesidad? Hombre. Hombre, solo es lo que encarna la redención. Habrá dejado de ser hombre, aquel que redima al mundo entero, pues se habrá vuelto un animal, un poseído por un sentido, incluso sea el de redención. Fíjese en el ardor de los ojos, en la brisa fría, en la quemadura del sol, en la saturación de los colores, en el cansancio mental, y cuestiónese si la experiencia de la contemplación, sea afirmadora o redentora. Es verdaderamente, el bien, si su cuerpo quiere estar ahí, más allá de la posesión del ser, del aferrarse a un objeto o a un hecho que sabe que dolerá, que sabe que es una satisfacción, en su palabra, digno, el mayor bien. Y ahora piense en la presencia de bien a la que renuncia, de la que se está perdiendo por tal aferro a la belleza, al arte de observar el paisaje antes de saltar por la ventana. Señor, líbrese, por favor, por su bien, por su felicidad, quiérase a sí mismo. Líbrese de saciar, de las ficciones y de los sentidos, la realidad y la verdad son el bien. Y usted únicamente vive en falsedades y mentiras, en migajas de bien, en eras de sufrimiento y satisfacción, en obligaciones, bajo marcos, en personalidades. A veces entristece ver a tantas personas querer vivir. Le digo, en un acto de generosidad, quítesela. Vida, es lo que quiere su cuerpo, es lo que quiere su mente, es lo que el mundo quiere, es hacia donde todos ellos se dirigen, usted quiere el bien. Una libertad de la actuación, de la esperanza, de la experiencia, de la luz, de los días lentos, de los prados, de los parques, de los sonidos hermosos, de las conversaciones largas, de la incomodidad y de la comodidad, de las canciones, de las teclas y las cuerdas, de las sorpresas, de las fechas, de los videos, del éxito, del amor del bueno, del buen amor, de los abrazos sinceros, de las tardes doradas, de las cenas, de los silencios compartidos, del descanso compartido, de la brisa, de los sueños tranquilos, y también, ¿por qué no?, si está tan hecho al mal, de la tan criticada y rechazada pobreza. Observe y clasifique las acciones y los pensamientos, los símbolos y el arte, las publicaciones y propagandas. Clasifique si pertenecen a un afirmador débil por un fin de afirmación, si pertenece a la serenata del débil que rehúsa ejercer la redención, si pertenece al fin del afirmador, al fin del redentor. Deje al héroe de la afirmación, su crítica y su observar son retraso, ocasionarle un mal a la redención, es teñirla con afirmación negativa. Deje al héroe de la redención negativa, por un siempre impulso de progreso, para encubrir que también es un hombre débil, incapaz de ejercer bien alguno por sí. Deje el deber con su madre, con su hermana, con el Estado, con su cultura, con la filosofía, con el hombre, pues no les podría estar ejerciendo mayor mal que su progreso. Ejerza aquello que realmente ejerce, el fin, no piense ni se deje poseer por los medios. Ejerza su bien, y el resto ejercerá el mayor bien posible, y la humanidad habrá quedado redimida. Joven, líbrese de las ficciones,
de las canciones y series, de las risas y comedias, de la cultura y comidas, de la experiencia, de buscar, de querer, de luchar por diversiones, de aguantar por un fin de satisfacción, por una tarde de experiencia, por una hora de experiencia, por un objeto de experiencia. Conceptualice la presencia y encuéntrese en ella en todo momento, en la clase, en la cena, en la soledad. Deje de dotar de experiencia a objetos, personas, canciones y acciones. Deje de ser salvador, de rezarle al idóneo, deje la rebeldía, los cabellos rosas y vestimentas negras. Deje a la mujer del mar, a la del parque, a la del bus, deje de mirarlas, de mirarles, los colores, la mermelada, de desear rostros y amor. Cuestiones de ciencia, ética y humanidad, medios de pretensión. Aléjese de los demonios y de la búsqueda de placer o bien alguno en ellos. Recuerde y tenga presente la experiencia que le ocasionará, el mal sobre la presencia. Rechace la luz, los colores y los caminos, deje de ejercer, deje de pensar, y sea feliz en vida. Recuerde que hay una forma de bien que no implica sufrimiento, hay un mayor bien para usted, para su familia, recuerde siempre que, no ejerce un bien. Recuéstese y cese todo movimiento, todo sentido y todo pensar. Tras haber muerto y vuelto a vivir, tras la homeostasis, líbrese progresivamente de los símbolos, un día la comida, al otro una canción, al otro la mujer y así la pornografía. Para evitar renacer. Piense en todo el dolor de cabeza y el malestar estomacal, en el cansancio y en la energía invertida en vano que le ocasiona. Compárelo con el bien de no haber sufrido el deseo y de encontrarse en tal momento, en su búsqueda, en su aguante, en su pérdida, haberse salvado y saltado todo ello, encontrarse en bien en este y en ese momento. Como inicio, recuerde dos principios. 1. No verse poseído por sentido alguno. 2. No sufrir. Es un proceso. Primero, el odio hacia los criminales, pero posteriormente, el hombre no vive odiándoles por no cometer crimen, simplemente les ve como inmadurez. Para ver a los afirmadores como un mal, primero deberá odiarles, atravesar la redención negativa, su posesión corrosiva, rechazar los sabores, para que se naturalice y pueda abandonar las muletillas, y así alcanzar la redención positiva, y devenir en redimido. Presencia o experiencia. En su mundo objetivo será expuesto a placeres, formas y colores, vestimentas y cabellos, experiencias, bienes, modos de ejercer la dialéctica, gustos, tentáculos de la entidad, miles de poseídos, gritos y sentidos, gemidos, risas y miradas. El mundo de la belleza. La era de afirmación. La era de sufrimiento y su posesión a un sentido de falsa generosidad. Intentarán arrastrarle, con su sola presencia, hacia su bien, hacia su experiencia, hacia su danza, hacia su cultura, y cuestionarán. Su buen trato no es aparente. En verdad, quieren formar tal relación, quieren eternizar su personalidad, mancharle de pinturas, poco a poco, incrementarle a más helados y motosierras, aplausos y mutilaciones, roces, atropellos y gritos. La entrada del cuarto multicolor solo dejará ver las engañosas presencias de bien, y, sin percatarse, ya estará dentro y no encontrará salida. Hará que se enamore del infierno en el que se encuentran, los cristianos de virtud, las cámaras de familia, la tranquilidad de lo exacerbado, los hijos del bien. Querer predicarle sobre la redención es ya verse poseído por sus sentidos, es ejercer un sentido. Le preguntarán por su no ejercer, su no pensar, su no hacer nada, creerán cadenas, combustión y derrame, una lubricación forzada, pues le pensarán como un afirmador débil o, aún peor, como un afirmador negativo. Su motor ha sido dañado, hay que revisar el filtro de aire, reemplazar cadenas, sustituir el carburador, una suciedad, hace falta más gasolina, incendiarle, no conoce el mundo, un técnico, no se quiere a sí mismo. En el caso más inocente, será tal inocencia, debilidad, por un ejercer monótono, autómata, de someterle a un sentido, a una ficción, a una melancolía, a una inocente adicción. Este no debe caer. No hay que sacar los cuchillos,
no hay demonio que asesinar, pues le mancharía con su aceite. No hay que sacar las vendas ni las gasas, no hay demonio que salvar, pues le expondrá a su pus. Vivo o muerto, seguirá siendo un héroe. El hombre debe escoger la presencia. El héroe sabio es tonto, un confundido con el medio, un confundido por el medio, con su función de progreso, con su rol en la dialéctica, con su verdadero y único fin. El ama se vuelve afirmador, el virtuoso y el buen hombre, el que ejerce y piensa su deber por su estado, solo están en posesión, librando luchas que, de no entregarse, se sentirían mejor, con una conciencia más limpia y tranquila. Deje que el demonio emigre del infierno a su tiempo, emancipado ya de todo concepto de humanidad, se encontrará libre de todo sentido, de todo bien, y, en tal, tendrá carta abierta a la redención. Desconoce que el reino de los fines es un mal, el único mal de entre todos. Meterse en la ficción de que el resto de los seres racionales son un fin y no un medio. Pues obrará aquella máxima que se puede querer que se convierta en ley universal, que se ejerce y que todos ejercen, la de librarles de razón, de la ficción y de la búsqueda y eternidad del reino de los fines. Obrar de tal manera que la máxima de tu ficción pueda ser tomada como ley universal de obligado cumplimiento. Actúa de modo que tu voluntad pueda considerarse a sí misma como legisladora universal por medio de tus máximas. Resulta que el cómo obrar no fue nunca el mayor bien. Pobre del maldito, tanta energía sin poder librarla, extrovertido, siempre secado por la ley, sufre al poder y no poder socializar. Debe permanecer en casa cuando no quiere y, aún peor cuando ignora que es el mayor bien, sosegado, haciendo ejercicio, en el descanso, inyectándose medios y fines, un afirmador débil. Saturar y saciar, comida y hambre, odiar y ocultar toda redención en el devorar toneladas de amistades y vegetales, en esa siempre misma con distintos rostros, fuente del dolor, en su responder y nunca solución, sin poder ejercer el amor que conceptualiza querer, sin conocer que una vez dentro de ella seguirá saciando. El eternizador debe extinguir la llama de su afirmación. El joven quiere parte del deber del hombre consigo mismo es librarse del sentido, de la intención posthumana, de la afirmadora humanidad, del pensar antropófago, del no haber vivido, de todo aguante, pues no advierte que, en su ejercer y en su pensar, es donde renuncia, aniquila y prostituye toda belleza, todo bien, donde renuncia a vivir. De la expresión y del valor a las cosas, a los hechos, de la búsqueda a futuro, de escapar del presente y del pasado. Debe rehuir todo cartel que lleve el nombre de rumbo, camino, bien. Y habrá alcanzado la presencia de bien en vida, sin necesidad de ejercer afirmación negativa alguna, sin deber para una positiva, sin oído ni tacto para redención negativa. Será libre de su dialéctica siendo aún en ella, y será libre en su decisión de ejercer el acto de la redención. No hay camino, es la liberación de él. De la redención que se ejerza, no hay acción ni pensamiento en la contemplación redentora, aún en el bien en vida, será lo menos a buscar, lo menos a aguantar, lo menos perdible. No hay mayor belleza que dejar de comer, dejar de mirar, dejar de tocar, dejar las luces y los vehículos. No hay mayor belleza que dejar la pornografía, los paisajes, las torres, la habitación multicolor. No hay mayor belleza que dejar las relaciones, el odio y lo caritativo, los gritos y los gemidos, las hesitaciones y lamentaciones. El hombre debe dejar los colores sin sufrir, hasta quitarse la vida.